Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González y les doy la más cordial bienvenida a este programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Quiero agradecer a todo el auditorio que nos ha hecho favor de seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y a todas las personas que nos han hecho llegar sus inquietudes, sus preguntas y sugerencias. Quiero recordarles que este programa está realizado gracias a la participación de los mejores especialistas en el estado que se dan el tiempo y el espacio de venir a compartir sus conocimientos, sus experiencias y todo lo que se refiera en el área de cada uno de ellos. Estos especialistas vienen a platicarnos de una manera cordial, sencilla y accesible para todas las personas, que podamos entender estas enfermedades tan comunes que ellos atienden día a día en su práctica diaria. Para el día de hoy estoy muy contento de recibir un nuevo invitado. Quiero que vayamos a la cápsula para que lo conozcan mejor. Estimado auditorio, mi nombre es José Jaime Gutiérrez Farías. Estudié en la Benemérita Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo la especialidad en medicina interna y tengo la especialidad en terapia intensiva. Los invito a formar parte del proyecto de la segunda temporada de Ciudad Salud, donde abordaremos temas muy importantes para el conocimiento de nuestro auditorio y que tengan una percepción mucho más amplia de las enfermedades y del actuar del médico. Muchas gracias. Como verán, el doctor, el que nos hace favor de acompañarnos, es uno de los especialistas más reconocidos en el estado, el doctor José Jaime Gutiérrez Farías, médico internista, intensivista, que viene el día de hoy a compartirnos este tema tan importante. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Bienvenido al auditorio de Ciudad Salud. Feliz día para todos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema relativamente novedoso, un tema que poco se conoce, pero pues conforme los siguientes años vayan pasando, pues va a ser un tema de lenguaje común como es la epigenética. Sí, a mí la verdad que me dio mucha emoción, mucho gusto el hecho de que el auditorio pueda tener acceso a esta información tan importante, y la epigenética pues es hasta una palabra desconocida para muchas personas y que creo que va a tener una relevancia, como lo mencionas, en un futuro se va a convertir en una palabra cotidiana gracias a los avances que hoy nos vienes a platicar. Pero lo más importante, vamos a iniciar con el tema, ¿qué es la epigenética, doctor? Sí, gracias. Bueno, pues ya desde Hipócrates ya algo él ya daba a entender acerca de la epigenética, y él hacía una relación en lo que el hombre, la humanidad, de lo que nos alimentamos, eso somos. Y a partir de 1940, un biólogo escocés empezó a describir los primeros términos de epigenética. La epigenética se refiere a los cambios que sufren, a las expresiones que sufren los genes en el transcurso de la vida y que pueden ser modificados. Pero lo más interesante es que no se modifica el DNA. Fíjate qué importante. Estamos hablando que el DNA, que es el componente hereditario, el componente genético de cada una de nuestras células, ya viene determinado desde el momento del nacimiento, de la concepción, y que desafortunadamente el medio ambiente va a tener una afectación a este tipo de gen, ¿verdad? Es correcto, sí. Cómo los genes pueden sufrir esos cambios, cómo se pueden expresar de forma diferente, pero no se modifica la cadena del DNA. Y me voy a permitir hacer un ejemplo para que esto pueda quedar más claro. Cuando una pareja de jóvenes se van a casar, suponiendo que tienen 23, 25 años, estos dos jóvenes, hombre y mujer, pues bueno, vienen de familias diferentes, vienen de costumbres diferentes, vienen de ambientes diferentes, vienen de una alimentación completamente diferente. Y por otro lado, la carga hereditaria genética que vienen de sus familias también son diferentes. Mientras por un lado pueden tener una carga genética para enfermedades cardiovasculares, por la otra rama pueden tener a lo mejor cierta predilección por enfermedades malignas o oncológicas.
Bueno, al momento de que ellos se casan, pues bueno, la vida transcurre. Pero si al pasar los años, vamos a suponer, a los 30 o 35 años, que esa pareja sigue unida, sigue casada, y que ese desarrollo de esa familia se dio en unas condiciones normales, favorables, de una buena familia, de buenas costumbres, de buena alimentación, de un buen ambiente. Resulta, sí, que estudios ya lo confirman, que esas personas que eran completamente ajenas y diferentes, llegan a compartir rasgos biológicos, llegan a compartir rasgos celulares y llegan a compartir genes. Eso es algo muy importante. Y por otro lado, los hijos, que por un lado pudieran haber tenido enfermedades por esa carga hereditaria, resulta que se modificaron y se excluyeron de no tener esas enfermedades. Fíjate qué importante, porque así como lo estás mencionando, debemos de darle la importancia y la relevancia que necesita dársele al medio ambiente, a las condiciones de convivencia, y que aún a pesar que dos familias que tengan ciertas predisposiciones, se pueden disminuir estas probabilidades de estas enfermedades por las buenas costumbres, los buenos hábitos, un ambiente adecuado, que de manera separada era predisposición, la misma naturaleza los va a combinar para que puedan funcionar mejor. Sí, es correcto. Ahora, algo también muy interesante es que lo que tú y yo somos ahora, ¿sí? O las personas que nos están viendo en estos momentos en el auditorio, lo que ellos son ahora, somos el reflejo de nuestros antecesores, somos el reflejo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, somos la representación de lo que ellos eran, nosotros somos ahora. Y algo muy importante, muy impactante, en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes depende el futuro de nuestra descendencia. Fíjate que no nada más es lo que uno haga, sino lo que va a generar. Vamos a un corte y regresamos con ese tema tan importante, epigenética. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso el día de hoy con nuestro invitado de honor, el doctor José Jaime Gutiérrez Farías. Sabemos que él es médico internista y terapista. Esta ocasión estamos hablando de un tema súper interesante. Todos tenemos conocimiento que los factores hereditarios, nuestra genética, nos va a determinar la predisposición a muchos padecimientos y enfermedades. Pero gracias a la intervención del día de hoy, el doctor nos está aclarando que si bien es algo muy importante la herencia, pero vamos a tener la posibilidad de modificar en base a ciertas conductas y condiciones, primero para nuestra salud, pero también todos estos cambios positivos y adecuados en las conductas de las personas nos van a determinar también la herencia. Nuestra descendencia puede estar marcada por nuestros malas costumbres o malos hábitos y podemos heredarles condiciones patológicas. Así es como me lo entiendo, doctor. Sí, la epigenética es la esencia de un individuo, es la esencia de un ser. La epigenética es desde la forma en que te vistes, de la forma en que te expresas, de las palabras que tú utilizas el día a día, del hablar en forma positiva. Todos tus pensamientos positivos se van a generar en esos cambios a nivel celular, a nivel de tu DNA, que lo van a capturar y lo van a transformar en una mejor salud, ¿sí? La forma en que incluso detalles tan importantes como el aroma, el perfume que utilizas, ¿sí? La forma en que te expresas, en que miras, todo esto es la epigenética, que es algo muy bello, que es algo muy interesante y que te puede llevar para mejorar tu salud en una forma muy importante o para el lado contrario. Fíjate, esto que me estás mencionando como que da la oportunidad de encontrar la relación directa, el por qué las enfermedades crónico-degenerativas en la población mexicana se ha disparado a convertirse ya en una pandemia,
situaciones de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y que van directamente relacionadas con las conductas y las prácticas que tenemos en México. Sí, sí, es correcto. Como profesionales de la salud, tenemos una enorme responsabilidad, no solamente de enfocar a las personas o a los enfermos o a los pacientes exclusivamente su enfermedad. Debemos ir más allá y afortunadamente, pues bueno, vienen los avances tecnológicos, vienen estas nuevas tecnologías del DNA, ¿sí? Que eso nos va a permitir tener un mejor conocimiento en los próximos años y poder no solamente tratar las enfermedades, sino desde que antes de que se conciba un ser, ¿sí? Poderlas predecir y evitar. Eso es algo maravilloso que seguramente va a suceder en los próximos 5 o 10 años. En este caso, la conducta del individuo, ya una vez que se diagnostica, por ejemplo, los pacientes, la consulta diaria está llena de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Y hasta ahora, gracias a que nos estás compartiendo esto, podemos entender por qué hay personas que responden muy bien al tratamiento y otros que, aunque tengan la misma terapéutica, no responden, y todo va en relación a la forma en la que van a llevar su padecimiento. El renuente a tomar pastillas, el que no quiere ingresar de manera integral, por ejemplo, al tratamiento, el que no sigue las instrucciones, el que está negativo, seguramente va a ser mucho más profundo el problema, ¿verdad? Sí, sí. No es solamente tratar la enfermedad y no dar el medicamento para la enfermedad. A veces, pues el entorno familiar es muy importante. Si existe un entorno familiar negativo, de violencia, de malas conductas, de un apego social negativo, eso pues evidentemente te traduce una enfermedad que no la vas a poder controlar fácilmente o que no la vas a poder controlar, ¿sí? Y que pues no solamente va a afectar al individuo, sino que va a afectar a su familia. Fíjate, yo quisiera preguntarte, para que todo el auditorio esté un poquito más enterado de esto, ¿cuáles serían las enfermedades que tienen más correlación o más representativas con este aspecto de la epigenética? Sí, prácticamente el futuro de la medicina va hacia allá, va hacia la epigenética. Pero bueno, las enfermedades más comunes, como son las enfermedades crónico-degenerativas, y hablemos claro, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, y enfermedades como puede ser la enfermedad de Parkinson, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y enfermedades psiquiátricas como la depresión y la esquizofrenia. Y yo les quisiera decir, pues bueno, a estas personas que pudieran estar, que pudieran tener estas enfermedades, que el futuro viene muy prometedor para ellos. Yo creo que no necesitamos esperarnos a tanto tiempo. Sí. El propósito principal de estos programas, de estos capítulos, tienen como finalidad que la gente se dé cuenta que la terapéutica que está llevando es la conveniente y que además existen también otros aspectos que se deben de cubrir. En algún momento el programa contaba con especialistas en psiquiatría, por ejemplo, y siempre mencionaban esto, que una enfermedad debe de ser un tratamiento integral. Los medicamentos, la medicina alopática puede ser de mucha utilidad, pero si no tiene este soporte humano de que los médicos tenemos que tener esta relación de paciente, la familia, el entorno, seguramente un paciente enfermo y además abandonado va a tener un deterioro mucho mayor, ¿verdad, doctor? Sí, es correcto. Platícame más acerca de esto. ¿Qué se tiene que hacer para que los pacientes respondan mejor a las terapéuticas que tú das? Bueno, hablando de la tecnología, existe dentro del cromosoma humano, ¿sí?, una estructura que está en los extremos del cromosoma llamados telómeros. Y los telómeros, pues bueno, cada vez más se están estudiando. Y una vez que se logra detectar el telómero de una persona, esto ya es actualidad. Se puede lograr saber cuánto puede vivir una persona midiendo la longitud de los telómeros, que eso es algo muy importante. Conforme vamos avanzando en nuestra edad, estos telómeros se van acortando, ¿sí? Pero incluso ya con tratamientos, ¿sí?, personas que pueden tener telómeros cortos
¿sí? En base a un tratamiento integral, estos telómeros se pueden alargar y no solamente puedes vivir más tiempo, sino puedes tener una mejor calidad de vida. Y eso ya es una tecnología actual. Fíjate qué interesante. Yo creo que queremos vivir mejor, no nomás es llegar. Platicaba yo el día de hoy con una paciente de calidad de vida, ¿no? Sí. Tener 50 años y estar pensando, ya me voy a morir, ya no necesito tratamiento. Pues el tiempo se ha extendido 30 años más. Yo le comentaba, hay que durar más tiempo y también con calidad de vida. Vamos a un corte y regresamos con ese tema tan interesante. Ciudad Salud TV. Muy bien, estamos de regreso en este último bloque con el doctor José Jaime Gutiérrez, nuestro médico internista, especialista en terapia intensiva, y estamos hablando de epigenética. Yo creo que esto es una de las cosas que se han modificado con el medio ambiente para que las personas puedan vivir mejor, calidad de vida, pero algo que quiero preguntarle al doctor, ¿qué relación tendría esto, por ejemplo, con los pacientes de SEA, los pacientes con cáncer? Sí. Bueno, acompañado de los avances de la tecnología, una de las ramas en medicina que más conocimiento y que además más futuro pueden tener es la oncología. Hablando, por ejemplo, de cáncer de próstata y de cáncer de mama, está contemplado que son probablemente dos de las enfermedades que ya no van a existir para el año 2040. Vienen ahora terapias específicas sobre células, sobre DNA, vienen terapias específicas sobre genes. Hay una técnica reciente que se llama CRISPR, descubierta a finales de los 80s, y a través de estas tecnologías y a través de otras tecnologías que no conocemos, el cáncer, que el solo hecho de nombrar la enfermedad te implica muchas veces temor y te da miedo. Sí. En unos años el hablar de cáncer va a ser ya más común, ya no va a ser tan esta palabra tan fuerte que a veces pues, va asociada a sufrimiento, a dolor, a muerte, y esto va a cambiar con la epigenética y con los nuevos tratamientos. Porque si bien el hecho de vivir más años, la edad de promedio de vida de las personas se ha incrementado, también esto ha provocado que los padecimientos de cáncer se manifiesten en mayor incidencia. Ahora, lo que estás hablando es de que vamos a tener la posibilidad de dar terapéutica a los genes para que esta enfermedad pueda llegarse a erradicar. Enfermedades tan graves y de tanta incidencia como el cáncer de mama, y la mayoría de los cánceres los van a poder tratar para el 2040. Yo creo que va a ser antes. Sí. Qué interesante. ¿Qué otra enfermedad podríamos pensar que vamos a solucionar o evitar con esta epigenética? Mira, quisiera comentar lo siguiente. Actualmente pues sigue muy de moda dentro de la medicina preventiva los famosos check-ups, ¿sí? Estos chequeos médicos que se realizan pues, bueno, para detectar ciertas enfermedades que incluyen estudios de laboratorio y algunos estudios de gabinete. Prácticamente pues, va a desaparecer este check-up porque se está demostrando que tienen poca utilidad en la prevención real de enfermedades. La epigenética a través del conocimiento del genoma humano, ¿sí? En 2 o 3 años, ¿sí? Que se va a reducir mucho el costo, a través del genoma humano se va a poder saber con exactitud el riesgo que puede tener una persona de tener ciertas enfermedades, de poderlas prevenir, atacar desde el momento. Incluso desde que el niño esté en el vientre de la madre se pueden detectar las enfermedades que tiene y poderlas prevenir en el mismo vientre de la madre. Interesante. O sea que estamos llevando todo el área médica a una cuestión preventiva, pero mucho antes de que se manifieste. Vamos a conocer el mapa, la condición genética, de cuáles van a ser sus probabilidades o las posibilidades de adquirir una cierta enfermedad y tomar las características preventivas para esto. Sí. Qué interesante, la verdad es que siempre que tenemos un invitado de esta categoría, quisiéramos que estos programas se pudieran extender
a mayor tiempo, pero pues la televisión siempre es un poco complicada. Yo quiero agradecerle al doctor Jaime Gutiérrez la oportunidad de que comparta con nosotros sus conocimientos, y como ustedes lo van a conocer, nos va a estar acompañando durante esta temporada. Quisiera invitar a todos que nos hagan saber sus dudas, sus preguntas, y que en determinado momento, si están recibiendo una terapéutica, se informen más acerca de la epigenética, acudan con nuestro doctor especialista en medicina interna y que nos dé la posibilidad de conocer estos avances tecnológicos, y lo más importante, conocer la cercanía que debe de tener el doctor, el tratamiento, saber que es un ser humano, y lo más importante, que ahora la forma en que los estés atendiendo a tus pacientes también va a tener una repercusión directa en la terapéutica, no nada más es el medicamento. Así es. ¿Algo que nos quieras compartir para despedir nuestro programa? Sí, pues bueno, simplemente comentar a las personas y al auditorio que la medicina preventiva sigue siendo la herramienta más importante para prevenir las enfermedades, y parte de la medicina preventiva pues es el conocimiento de uno mismo, el sentirte bien, el buscar la felicidad en ti para que puedas brindar la felicidad a los demás, y esa es la clave para tener una mejor salud individual, familiar y social. Porque además la salud también se contagia. Así es. En este caso el buen humor y la contagia, Sí. y se va a contagiar. Yo te agradezco mucho, Jaime, Sí. es un honor tenerte en este programa, y esperemos que tengamos la posibilidad de ahondar en otros temas, que tengan la fortuna, todo nuestro auditorio, de escuchar tus palabras, la facilidad con la que nos transmites tus conocimientos, y que nos sigan en las cuentas de las redes sociales, Facebook, Twitter. Agradecerte de manera muy, muy importante que te des este tiempo. Todos andamos siempre con los pacientes y carreras y todo, pero creo que compartir estos conocimientos es la esencia de nuestro programa. Ciudad Salud TV es el programa de los especialistas del estado de Michoacán, que tiene como único propósito compartir sus conocimientos de los especialistas a todo el auditorio, crear un vínculo en el cual ustedes pueden generar sus preguntas, sus dudas, y ofrecer la mejor atención, pero desde el punto de vista de la prevención. Vamos a un corte con nuestro siguiente invitado. Jaime, muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo programa. Gracias, Alejandro. Gracias, Ciudad Salud. Regresamos. Ya estamos de regreso del corte, y es para mí un placer darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Este doctor ya es conocido por todos ustedes, una verdadera eminencia en el campo de la medicina y particularmente de la urología. Estoy hablando ni más ni menos del doctor Víctor González Tejeda. De antemano, muchísimas gracias, Víctor, que estés de nueva cuenta con nosotros en esta segunda temporada de Ciudad Salud TV. Sí, muchas gracias por invitarnos, y bueno, vamos a empezar. Muy bien, pues adelante. Ya saben que el doctor es bastante concreto, bastante objetivo, y vamos a tratar de aprovecharlo en la mayor cantidad de tiempo posible. El tema del día de hoy es muy importante en el sentido de las cuestiones de la salud y en el área en el que el doctor Víctor González Tejeda desarrolla su práctica, y esto es el cáncer renal. Platícame un poquito más acerca de esto, Víctor. Sí, bueno, pues el cáncer renal se presenta cuando dentro de lo que es el riñón, que es uno de los órganos que tenemos para vivir con buena calidad y que limpia nuestra sangre, que produce la orina, que regula hormonas. Entonces, con ciertos agentes nocivos puede degenerar una de las células dentro de ese riñón, y entonces empezar a crecer y dar lo que sería pues una neoplasia dentro de ese. El problema mayor sería que con los nuevos tipos de dietas, con mayores oxidantes, con la gente que fuma mucho, el exceso de analgésicos que la gente toma, pues todo eso va generando mayor inflamación crónica, y entonces eso va degenerando pues las células y favorece la presencia de cáncer a una edad más temprana de la que antes se veía. Antes era llamado el tumor del internista, porque era un tumor que se presentaba en gente mayor de 50 años y que habitualmente estaba relacionado a situaciones como hipertensión arterial, síndrome metabólico, y entonces se hacían estudios como tal y ya
resultaba que no era eso, sino lo que tenía era un tumor renal. Entonces el tumor renal puede, desafortunadamente, al inicio, enmascararse un poco, pues. Ahora, lo que nos estás diciendo es de que por los hábitos en todos los sentidos de carácter alimenticio, hábitos de utilización de ciertas sustancias, la frecuencia se ha elevado, o sea, ¿tiene mayor incidencia en la población en esta época? Sí, se ha elevado de manera sustancial porque al final de cuentas antes, hace unos 10 años, era una enfermedad que era frecuente en las personas mayores de 65 años y ahorita no, ahorita hay gente de 40 años que está teniendo esta enfermedad. Y tiene mucha relación con las sustancias que tiene contacto el riñón al momento de que está haciendo su trabajo de filtrar en este caso. Claro, y hasta el uso crónico de algunos antiinflamatorios, como el tipo naproxeno, ibuprofeno, todos esos AINES que así se llaman, pueden generar en ciertas personas una inflamación que pueda degenerar a cáncer. Ahora, ¿cómo podemos saber si estos medicamentos están generando una interacción que potencialmente nos va a producir el cáncer? Lo mejor es no automedicarse, ¿no? Y no... esos medicamentos se utilizan por enfermedades y por periodos cortos. Entonces, con esas indicaciones no hay problema, pero la gente empieza a abusar de ellos y bueno, realmente tienen que acudir con el médico cuando tienen alguna molestia distinta o que no se quita fácilmente para que entonces ya le hagan estudios y ahorita afortunadamente con la nueva tecnología podemos diagnosticar esas enfermedades cuando todavía están en un principio y son muy pequeñas y se pueden pues curar. O sea, esos pacientes que continuamente están acostumbrados a automedicarse, principalmente a AINES, analgésicos no esteroideos, que están un dolor de una cosa, un dolor de otra, empiezan a recurrir a la automedicación, nos va a generar, pues, como dices, una irritación, un daño, y que desafortunadamente, como se automedicó el paciente, no tiene ningún especialista conocimiento de esta aplicación de estos medicamentos, ¿verdad? Sobre todo el control de la frecuencia, ¿no? Y eso asociado a que si fuma, a que si toma muchas bebidas con químicos, y eso pues todo va generando que se vayan predisponiendo cambios inflamatorios crónicos que van a ocasionar estas enfermedades. Muy bien. Ahora, para que nuestro auditorio tenga un poquito más de conocimiento, esté más empapado acerca del tema, ¿cuáles serían los primeros síntomas del cáncer renal para que nuestro auditorio pueda identificar en caso de que esté padeciendo esto? Ese es el problema, porque al principio puede que realmente no dé muchos síntomas y sean muy vagos. Antes, cuando no había muchos métodos de diagnóstico, realmente la triada clásica era dolor, una masa en la zona ya sea derecha o izquierda y hematuria, que es el sangrado en la orina. Entonces, habitualmente la gente empezaba con dolor, no se quitaba, se tocaba una especie de abultamiento o empezaba a orinar sangre, entonces ya iban con el médico y ya se hacían estudios, pero habitualmente en ese momento presentaban una condición de enfermedad más avanzada y entonces ya era un poco más tardía su atención. Pero ahora realmente la gente que obviamente que puede tener sangrado en la orina, que empieza a tener un dolor o una incomodidad, que empieza a tener aumento en la presión arterial, bajas del azúcar, cosas que son aparentemente no tan malas, eso debe de llamar la atención, acudir con el médico y bueno, casi siempre se diagnostican con el uso básico de un ultrasonido que se realiza en los riñones y con eso se pueden detectar masas hasta de 0.5 centímetros, entonces realmente es muy certero. Ahora, en este caso, ¿el paciente va a tener dolor o simplemente el aumento de volumen al palparse? Porque la disuria podría ser una condición importante para esto. El dolor es lo que más va a presentar y manifestaciones generales. Realmente pesantez, mal estado general, como que no sabe qué tiene. O llega a tener en algunas ocasiones el 10% sangrado en la orina. Pero bueno, eso es casi ya con una etapa más avanzada de la enfermedad. Sí, porque mencionabas que como el riñón tiene múltiples funciones, tanto de carácter del metabolismo, también para el control de otras hormonas, de otras sustancias, de electrolitos. Entonces, se van a manifestar más bien en otras áreas, no necesariamente No necesariamente el riñón, sí, cansancio, anemia, entonces realmente puede haber esas cosas. Ahora, respecto a el diagnóstico diferencial, ¿existe, además del ultrasonido, alguna prueba hematológica o algún estudio de laboratorio que nos pueda
determinar esto para diferenciarlo de otra cosa? Bueno, por supuesto, una gente que empieza con estas molestias debemos de tener sus estudios completos, que serían de la sangre para ver que no tenga anemia, que no se le va el azúcar, la función renal como está, el colesterol, los triglicéridos, y bueno, de allí ya un examen general de orina que nos indique que se tiene datos de sangrado, y ya con eso completamos con el ultrasonido, y habitualmente con el ultrasonido ya es el examen de inicio para indicar que hay una tumoración inespecífica. Ya con eso ya podemos nosotros solicitar lo que es una tomografía con medio de contraste para entonces determinar si esa tumoración puede ser benigna o maligna. Muy bien, es muy interesante porque vemos que se puede confundir con otros padecimientos. Vamos a un corte y regresamos. Cáncer renal con el doctor Víctor González Tejeda. Estamos de regreso el día de hoy con la presencia de nuestro invitado especial del área de la urología y del trasplante, el doctor Víctor González Tejeda. Y estamos abarcando el tema de cáncer renal, un padecimiento que desafortunadamente las primeras manifestaciones pueden pasar desapercibidas. En un grado más avanzado se va a observar confusión con otro tipo de enfermedades, y cuando ya está establecido es porque ya vamos a encontrar una masa tumoral inespecífica. Háblame un poquito más acerca de los factores predisponentes, porque esto es muy importante para que nuestro auditorio sepa qué puede hacer o dejar de hacer para disminuir la probabilidad de que tenga cáncer renal. Bueno, claro, la gente que consume pocos líquidos, que en vez de líquidos consume muchas sustancias que tengan colorantes artificiales, que esté en contacto con sustancias tóxicas como herbicidas, anilinas, que son algunos colorantes, también la presencia de una dieta rica en grasa animal que tenga altos niveles de colesterol, triglicéridos, el sobrepeso y el tabaquismo, el uso crónico de antibióticos y también algunas enfermedades que tienen un origen genético. Por ejemplo, hay personas que tienen síndrome de quistes renales, una enfermedad poliquística, y hay del adulto y hay infantil. Entonces esa gente tiene ya una predisposición 3 veces mayor a otra persona a tener una enfermedad de cáncer en el riñón. Entonces sí, todas esas cosas se van asociando, y bueno, si tú tienes un familiar que ya tuvo también esta enfermedad de cáncer renal, pues tienes un riesgo doble de la población en general. Entonces también eso es un... O sea, como siempre sabemos que muchas de las enfermedades tienen una predisposición genética, pero si además de eso, si además de eso todavía incluimos estos malos hábitos de dieta, del tomar poca agua, del estar expuesto a sustancias herbicidas, como lo mencionas, u otras sustancias químicas, nos va a afectar el riñón. Ahora, acerca de esto de los quistes, ¿qué tan común es que estén estos quistes en el riñón para predisponer al cáncer? Bueno, las enfermedades poliquísticas realmente no son tan comunes. Lo que sí es común es que después de los 40 años, por precisamente esos procesos inflamatorios en el riñón, casi el 40% de la gente tiene la presencia de quistes en el riñón. Y entonces si la gente sigue teniendo malos hábitos, van apareciendo más quistes. Estos quistes se pueden infectar, pueden sangrar, y entonces ahí pueden ser foco también de problemas. Entonces sí, el 40% de la gente puede empezar a desarrollar quistes después de cierta edad, de la cuarta década de la vida, precisamente por los malos hábitos que pueda tener. Ahora, esto es una enfermedad, el cáncer renal, que también está muy asociada con la edad. ¿Cuál sería la etapa más común en tu práctica en la que encuentras estos casos? Bueno, la tasa de mayor incidencia de esta enfermedad es después de la quinta década de la vida, quinta, sexta década de la vida. Sin embargo, con los cambios en los hábitos, vemos que se está presentando una etapa más joven, ¿no? Realmente tenemos gente de 40 años que presenta una enfermedad de estas. En el caso de los triglicéridos, el colesterol, la dislipidemia en general, ¿cómo afecta directamente esto para que se desarrolle el cáncer del riñón? El síndrome metabólico como tal, pues es obviamente que la mala circulación que da el tener los colesterol, triglicéridos elevados, esa mala circulación, si nosotros la asociamos al tabaquismo, si la asociamos al uso crónico de analgésicos, entonces va a ocasionar una inflamación crónica.
Y todos los cambios inflamatorios crónicos no es que a todos les vaya a dar cáncer, pero sí generan en casi un 25-30% displasias. Y las displasias son las precursoras del cáncer. Entonces, el cuerpo hace una defensa y por eso cambia a las células, las modifica. Y entonces al modificarlas, invariablemente las puede cambiar y pueden perderse con autorregulación y control y ya generarse pues una enfermedad neoplásica. Ahora, en la cuestión de sustancias, hablabas de herbicidas, pero existen algunas otras sustancias en las cuestiones laborales, o sea, personas que tengan ciertos empleos que incremente la predisposición para generar este cáncer. Pues sí, la gente que se dedica al uso de pesticidas, obviamente, pero la gente que se dedica también a pinturas con sustancias que tengan anilinas, pues son tóxicos también y que pueden generar. No es que vayan a generar todos, pues, pero sí otro granito más, pues, para la cuestión. Muy bien. Ahora, en el caso de los pacientes que ya fueron diagnosticados, que ya se les hizo, como mencionaste anteriormente, pues sus pruebas hematológicas y ya con un ultrasonido, en sus etapas iniciales, ¿cuál es el criterio o la forma en la que se va a abordar en este caso al paciente? Ok, bueno, se hacen estudios de laboratorio generales para ver que no tengan afectación sistémica. Se hace una placa de tórax para ver que no tenga afectación pulmonar ya, que sería una metástasis. Se le hace el ultrasonido nos va a decir el tamaño y dependiendo del tamaño nosotros podemos ya solicitar una tomografía que nos va a decir la extensión local y nos va a decir la extensión linfática, que es por donde se propaga el cáncer, se propaga por los linfáticos, extensión local y por la sangre. Entonces, ya cuando se detecta que una persona tiene una enfermedad potencialmente maligna, entonces tenemos que hacer un rastreo de todo su cuerpo para ver que esté solamente confinada a ese sitio y entonces poder ofrecerle el tratamiento más oportuno. O sea, va a estar directamente relacionado con la dimensión del tumor, la etapa en la que fue encontrado y la extensión a donde se esté desarrollando. Habitualmente lo clasificamos en 4 etapas, ¿no? En la etapa 1 nosotros indicamos que es un tumor de ciertas dimensiones menores a 7 centímetros dentro del riñón. En la etapa 2, ese riñón, esa tumoración es mayor de 7 centímetros, pero no sobrepasa lo que es el riñón. En la etapa 3, es mayor de 7 centímetros y llega a los vasos renales, a la arteria, a la vena renal. Y en la etapa 4 ya sobrepasa lo que es la extensión local. Llega a una cápsula que se llama de Gerota, que es donde se protege el riñón, con una grasa que está allí y que lo amortigua. Llega a la glándula suprarrenal, entonces ya es una etapa más avanzada. Eso es en cuanto a la actividad local en ese sitio anatómico del tumor en el riñón. Pero también tenemos lo que es la invasión ganglionar. Entonces, si se ven ganglios linfáticos, ya nos podemos diagnosticar que sea N1 o N2, dependiendo del número de ganglios. Y metástasis también, si son metástasis a distancia en una o varias partes del cuerpo. Entonces ya así hacemos una estadificación de la enfermedad y de acuerdo a esa pues vamos proponiendo el tratamiento. Muy bien, pues vamos a un corte. Estamos en Ciudad Salud con el doctor Víctor González Tejeda, cáncer de riñón. Vamos y regresamos a ver acerca de las opciones del tratamiento. Pues estamos de regreso en este tercer y último bloque del programa del día de hoy. Estamos con el doctor Víctor González Tejeda. Ya platicamos acerca de qué es el cáncer renal, el diagnóstico diferencial, cuáles son las opciones de identificación, los grados, y el auditorio lo que más le interesa es acerca de las opciones del tratamiento. Cáncer renal, ¿qué tenemos que hacer respecto a esto? Sí, bueno, esto ya ha avanzado y de acuerdo a la etapificación que tenemos en estos 4 estadios o niveles de enfermedad, pues podemos ya ir decidiendo. Cuando la gente está en etapa 1, en la cual vemos que es una lesión de menos de 7 centímetros, lo que indican las guías internacionales de tratamiento es hacer una cirugía preservadora de riñón. Y entonces, dependiendo de la localización de esta tumoración, nosotros podemos definir si la vamos a hacer de manera laparoscópica o una cirugía abierta. Entonces,
para hacer una reconstrucción de ese riñón y que la gente no pierda el órgano por completo. Recordar que el riñón es muy importante para tener nuestra calidad de vida y tener una larga vida y no tener riesgo de llegar a una diálisis. Entonces, bueno, en la etapa 2, cuando ya es un riñón que está mayor de 7 centímetros, depende de dónde esté, porque si puede estar mayor de 7 centímetros, pero estar en uno de los bordes del riñón, y entonces a lo mejor todavía podemos hacer una cirugía preservadora de riñón, en la cual también, dependiendo de la situación, puede ser de tipo laparoscópica o de tipo abierta. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente está en esta etapa y no se puede operar porque está malo el corazón, porque primero se tiene que operar de otra situación más emergente? Bueno, entonces tenemos opciones para hacer un tratamiento parcial para esa enfermedad, y entre ellas está lo que se llama crioablación, ya sea térmica o por frío, por nitrógeno, en la cual también por laparoscopía o guiada por tomografía se introduce un transductor al sitio en medio de lo que es la lesión, y entonces se generan ya sea ondas térmicas de calor o se inyecta nitrógeno que va a congelar y va a ocasionar destrucción celular, y entonces ya se pueden hacer. Y estos tratamientos son así como que selectivos, pues, para gente que tiene mayor riesgo para una cirugía convencional. Ahora, si ya está en una etapa igual de T2, estadio 2 o estadio 3, entonces ya lo que se recomienda es la extirpación de todo lo que es el riñón. Y eso habitualmente ya se puede hacer por laparoscopía. También si en el hospital no se encuentran con las situaciones que se ocupan para una cirugía laparoscópica, bueno, una cirugía abierta. O también podemos llegar ya al caso que ya se está presentando en México del uso de robots. Se puede hacer la extracción con uso de robot. Pero las opciones serían laparoscópica y robot, porque son las menos invasivas. Y ya en una etapa más avanzada de una enfermedad en la cual pueda tener hasta lesiones fuera de lo que es el sitio como tal, el órgano, con metástasis ya sea en hígado o en pulmón, entonces ya de todas maneras la opción es hacer una disminución del tumor. Se quita el tumor primario, y habitualmente cuando se quita el tumor primario, lo que son el resto de lesiones secundarias van a responder un poco mejor a lo que es la quimioterapia inmunológica, porque el cáncer de riñón desafortunadamente tiende a ser quimio y radio resistente. Entonces eso quiere decir que si no podemos nosotros la extracción de la enfermedad tumoral principal, la respuesta al tratamiento convencional no es la mejor. Y entonces las lesiones que quedan secundarias después de una extirpación primaria del tumor principal sí van a responder mejor a lo que es la inmunoterapia, que son nuevos medicamentos que están saliendo, y terapia blanco. Entonces, bueno, son opciones para mejorar y completar el tratamiento. Pero claro, como todo, cuando está en una etapa inicial es la mejor etapa para atender y curar, ¿no?, esta enfermedad. Fíjate que esto es muy importante destacarlo, porque precisamente no es coincidencia que la naturaleza te haya dado dos riñones. Es un órgano muy importante y que continuamente está funcionando. Ahora, como en todas las situaciones que aquí resaltamos, la cuestión de la prevención siempre es mucho más adecuada. Estamos hablando que si se diagnostica inicialmente por la laparoscopía, ni siquiera tiene que ser una cirugía abierta, no tienen que perder su riñón y tienen un buen pronóstico. Conforme va avanzando el tamaño, conforme va avanzando la extensión, conforme va avanzando, pues además de ser más invasivo, es mucho más caro seguramente el tratamiento. Entonces, esto es importante. La mayoría de las personas hablamos de cáncer y sienten que ya es fatal, pero como lo estás mencionando, en sus etapas iniciales, ¿qué tan bueno es el pronóstico? Pues mira, hasta personas mayores que presentan estas enfermedades, más de 80 años, y se les puede ofrecer la cirugía laparoscópica, en 2 días se recuperan y se van a su casa sin tantas molestias. Lo que es más importante es entender que si tu cuerpo te llamó la atención por algo, que si tú te vas a estudiar, que si en los estudios sale una enfermedad, pues tienes que tratarla. Y aunque a veces cuando es una enfermedad muy, muy localizada, no te vas a sentir a morir, ahí es el conflicto de la gente, porque casi siempre esperamos llegar en silla de ruedas y doctor, me estoy muriendo, hágame algo, ¿no? Y no se trata de eso, hay que creer a los estudios, nos van a decir que tenemos y bueno, a veces si
las opciones son un poquito más radicales de lo que pensamos. Todo tiene que ser para tener una mayor salud. Fíjate, hablamos de síntomas que pueden ser muy oscuros, no hay algo determinante, pues Solo que un ya está sangrado, avanzado, sí. exactamente, pero definitivamente el acudir con su médico de cabecera, hacerse sus análisis, su check-up ya de manera ordenada y continua, nos puede ayudar tanto en la cuestión de la evolución de la enfermedad como el tratamiento, y como lo mencionas, inclusive hasta el costo. Es mucho más sencillo atenderlos a tiempo, y la calidad de vida que van a tener estos pacientes, pues la vamos a extender la mayor cantidad de tiempo posible. Y en la mejor condición. Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Víctor, una vez más que participes en la segunda temporada de Ciudad Salud. Vamos a estar continuamente viéndonos. Yo sí quiero destacar la participación del doctor, siempre está muy ocupado, nos ha sido un poquito complicado, pero siempre tiene la mejor disposición de venir con nuestro auditorio, compartir sus conocimientos, y que sepan que las enfermedades urológicas, además de que son de mucha continuidad, que son constantes, como en todos los casos de la medicina, pueden ser prevenidas. Muchas gracias, Víctor. Quiero que sepas que es un gusto siempre platicar contigo, y siempre son muy enriquecedoras las pláticas y las charlas contigo. No, qué amable, y bueno, aquí estamos para servir a todos. Muy bien. Pues nos despedimos en esta emisión, Ciudad Salud. Quiero recordarles que nos sigan por las redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram, que nos puedan hacer llegar todas las preguntas, dudas, todos los comentarios y los temas, para poder aprovechar a estas personas que de tan buena manera y con la mejor disposición vienen a compartir sus conocimientos. Mi nombre es Alejandro González. Nos vemos en la siguiente emisión. Ciudad Salud.